Revisemos algunos de los procedimientos, o más bien elementos de carácter metodológico referidos a la codificación. Hablemos de codificación axial. Estos suelen ser esquemas, es decir, cuando nosotros hablamos de este tipo de codificación, nos estamos refiriendo en especial a un conjunto de conceptos que consideramos importantes para nuestra investigación. Por lo tanto, resultan esquemas que agrupan elementos que nos permiten pues, producir ejemplos de los mismos y que a su vez nos permiten enlazar referencias. En otras palabras, cuando fundamentamos nuestro proceso de codificación en códigos de tipo axial, nos estamos refiriendo, por tanto, a un proceso en el cual desarrollamos nuestra codificación basada en conceptos de carácter teórico orientados a la construcción o encuadramiento de nuestros conceptos en una teoría base. Hablamos, por tanto, de nuestro encuadre de datos en una teoría base. Hablamos de datos, pues, y nos referimos nosotros a lo que tenemos disponible. Preferiblemente no le llamamos información, le vamos a llamar datos. Son datos empíricos, es decir, datos producto de la observación. Nosotros podemos disponer de un modelo teórico o quizás no. Eso ya depende de cómo nosotros querramos enfocar la investigación. Cuando se está trabajando en el paradigma naturalista hermenéutico, pues uno tiene modelos teóricos, pero no tiene exactamente algo que condicione la observación o que condicione de una manera muy, muy efectiva nuestro proceso de organización de los datos. Podemos desarrollar una codificación de tipo open, ¿no? Pero como mencionábamos, es recomendable ensayar una codificación de tipo open con una codificación también por lista, que en este caso le vamos a llamar axial también. Es interesante este proceso. Podemos partir nosotros de una codificación abierta orientada a la comprensión de nuestros datos y producir de esa manera una codificación de carácter axial y un proceso que vaya alimentando lo uno y lo otro. Finalmente, en este proceso, pretendemos nosotros quedarnos con los códigos más efectivos, es decir, aquellos que nos ayudan un poco más a comprender los datos que tenemos enfrente y de esa manera, pues, poder encuadrar nuestros datos en teorías base. Estamos listos para empezar nuestra revisión de lo que pasan a ser nuestros datos. Tenemos nosotros, como el conjunto de datos, las opiniones sobre el paro nacional. Estos datos provienen de una encuesta realizada el 21 de junio del 2022 en una muestra de 940 personas. La última pregunta de esa encuesta tenía carácter abierto, por lo que las personas hacían anotaciones respecto a sus opiniones sobre el paro nacional. Nosotros tenemos entonces la tarea de codificar estos datos, es decir, desarrollar una codificación de estos datos y buscarles la posibilidad de pasar de una codificación abierta
a una codificación axial. Y finalmente, una codificación de tipo selectivo. Para poder indizar o crear un documento primario en Atlas, ya sabemos que tenemos que convertir este archivo de procesador de palabras en un documento de texto sin formato. Es decir, tenemos que pasarlo a plain text. Lo guardamos nosotros. Nos pide estos detalles, pues aceptamos lo que por defecto Windows nos recomienda. Damos a aceptar. Y luego vamos a Atlas. Ya está creada la nueva unidad hermenéutica. Vamos a indizar documentos a esta unidad hermenéutica. Lo hacemos con la opción Documentos de la barra de menú principal y la subopción Agregar documentos. Se despliega el asistente, buscamos la carpeta en donde nosotros hemos guardado el archivo y aquí la encontramos. Una vez hecho, aparece la opción como documento primario en esta casilla. Y tenemos entonces nuestros datos sobre el paro nacional del Ecuador, el paro nacional que se produjo en Ecuador, en estas fechas. Eso es, o mejor dicho, este documento contiene los datos que vamos a empezar a abordar. Los datos de que disponemos están de este modo en este documento primario vinculado a esta unidad hermenéutica. Claro está, debemos guardarla. Luego empezar con nuestra codificación. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Este tipo de símbolos aparecen porque están a la manera de también códigos, o mejor dicho, símbolos que no son legibles por el software. De tal manera de que los vamos a pasar por alto. Nos va a, pues claro está, a interesar lo que ya son propiamente o pueden convertirse en citas. Aquí le estamos haciendo un zoom. ¿No? Entonces, estos contenidos son los que ya pues, se refieren directamente o constituyen directamente nuestros datos. Podemos desarrollar, en este caso, citas o codificaciones de los tipos que hemos mencionado. Podemos empezar con una codificación in vivo. O podemos empezar nosotros con una codificación open, que está ingresar nombre de código. Esa es la opción para nosotros hacer una codificación open, es decir, crear códigos en la medida en que vamos avanzando. Si nosotros utilizamos la codificación in vivo, la cita se convierte en código. Si tenemos una lista de códigos, eso es Code by List, y esta última opción que no está disponible, ¿no? En este caso porque no he ejecutado ninguna codificación, es lo que sería utilizar el último código. La recomendación entonces es que nuestro trabajo lo hagamos en una combinación entre un code by list, coding by list, y un open code. Es decir, una codificación predefinida por lista y una codificación abierta que nos permita llegar luego a una codificación axial. Es decir, lo que podríamos nosotros explicar como
códigos que nos permiten de manera muy adecuada organizar nuestros datos y comprenderlos en el marco de una cierta reflexión teórica. Antes de proseguir con nuestra codificación, la recomendación, como decíamos, es guardar la unidad hermenéutica. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando vayamos a guardar la unidad hermenéutica, debemos saber que es recomendable que todos los documentos primarios, así como la unidad hermenéutica, estén en una misma carpeta. A diferencia de otros programas, queremos decir que Atlas no guarda tanto procedimientos como datos en un mismo archivo. Más bien separa, o mejor dicho, contempla que los documentos primarios sean archivos independientes y la unidad hermenéutica más bien los enlace como procesos de trabajo. De este modo, si nosotros, por ejemplo, queremos compartir la producción o nuestra producción en Atlas-T, es conveniente que pongamos toda la información, toda nuestra información en una sola carpeta. De ese modo, no nos será difícil después enlazar todos los datos que nosotros tengamos, compartir la información, analizarla, y pues, como mencionábamos, llegar a pues, esta finalidad de interpretarlo de acuerdo a cierto marco de referencia que nosotros hayamos previamente seleccionado.